Bienvenidos a Criptonave, tu portal de las últimas novedades en criptomonedas. Bienvenidos a bordo, una vez más, a un nuevo resumen semanal de la Criptonave. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante un análisis profundo, absolutamente imperdible. Totalmente. La misión en esta transmisión es clara. Queremos desglosar las noticias más críticas, urgentes y, a veces un poco rocambolescas de los últimos días. Desde luego, ha habido de todo. Sí, pero no nos vamos a quedar en el mero titular. Lo más importante de hoy es traducir todo ese ruido mediático, que es ensordecedor, para entender cómo nuestro documento interno de análisis de estrategia procesa esta información y, claro, cómo afecta a la visión del mercado actual. Exacto. Y hay que decir que el menú de hoy viene, cargadísimo. Viene fuerte, sí. Hablaremos de un joven de tan solo 24 años que ha decidido inyectar $1.000 millones de golpe en empresas mineras de Bitcoin. ¡Madre mía! Pero atención a esto, porque no lo hace por un interés romántico en las criptomonedas, sino por la inteligencia artificial. También vamos a analizar cómo el Pentágono se está peleando con gigantes tecnológicos de la IA en medio de tensiones geopolíticas altísimas. Que no es poca cosa. Para nada. Y revisaremos un robo de $46 millones perpetrado nada más y nada menos que las reservas del mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Es que es una auténtica locura de semana, Porque Lo fascinante aquí es que todas estas piezas, que a simple vista parecen titulares inconexos o sacados de una novela de ciencia ficción, en realidad forman parte de un mismo rompecabezas. Y es un rompecabezas muy preciso. claro, Estamos entrando de lleno en lo que nuestro documento de estrategia define como una fase de madurez agresiva en el mercado. madurez agresiva, me gusta el término. Está ocurriendo bajo la superficie es una reconfiguración estructural masiva de los flujos de capital. Ya, el dinero no duerme. Exacto. El dinero inteligente no está quieto. Se está moviendo con una rapidez asombrosa para construir los cimientos físicos y digitales de la próxima década de infraestructura financiera y tecnológica. Vale, vamos a desgranar esto, empezando por lo que está pasando con los mineros de Bitcoin, porque es uno de los giros de guión más sorprendentes que hemos visto últimamente. Desde luego. Los datos que nos llegan son contundentes. Las empresas mineras públicas han vendido más de 15.000 bitcoins de sus reservas recientemente. 15.000. Una barbaridad. Y no estamos hablando de pequeñas ventas para cubrir la factura de la luz a fin de mes, no. Hay ejemplos muy específicos y drásticos, como el de CleanSpark, que ha liquidado el 97% de toda su producción del mes de febrero. Casi todo. Todo. Pero la lista sigue. Gigantes del sector como Core Scientific, BitDeer, Riot Platforms o Bitfarms también están vaciando sus tesorerías. Pero, un momento. Visto desde fuera, si empresas de este calibre liquidan todo lo que producen, ¿no parece simplemente que el negocio de minar ha dejado de ser rentable y están huyendo para salvar los muebles antes de que el mercado se hunda? Es una lectura súper habitual. Claro, es lo primero que piensas. Es la primera que hace casi todo el mundo al ver esos números, pero estoy convencida de que es completamente errónea si analizamos el fondo de la cuestión. Explícanos por qué. No estamos ante una rendición o una capitulación frente a un mercado complicado. Lo que reflejan nuestros análisis es una reestructuración profunda de los modelos de negocio. Vale. Todo ese capital masivo que estas empresas tenían inmovilizado en Bitcoin se está redirigiendo a toda velocidad hacia la infraestructura de inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. O sea, un cambio de enfoque total. Total. Y el motivo, si lo pensamos bien, tiene una lógica aplastante. La industria de la IA está desesperada por crecer, pero choca con un muro físico. Necesitan energía, y la necesitan ya. Y mucha. Muchísima. Los mineros de Bitcoin poseen en este preciso instante el santo grial de la tecnología actual. Terrenos industriales con permisos ya aprobados, acceso masivo a las redes eléctricas y sistemas de enfriamiento a nivel industrial. Claro. Es que levantar un centro de datos desde cero lleva años de burocracia, estudios ambientales, la propia construcción. Exactamente. Los mineros ya tienen el enchufe listo. Y fíjate que es precisamente en ese enchufe listo donde entra la historia de Leopold Aschenbrenner. Ah, sí. Este caso es tremendo. Estamos hablando de un ex investigador de OpenAI de tan solo 24 años, que a través de su fondo de inversión acaba de inyectar $1.000 millones en acciones de estas empresas mineras.
tomando posiciones brutales en compañías como Core Scientific e IREN. Es un movimiento espectacular que valida punto por punto ese cambio de paradigma del que hablabas. Así es. Este capital no está comprando la capacidad de resolver algoritmos criptográficos para extraer Bitcoin. Está comprando directamente la infraestructura física subyacente. La energía pura. Exacto. Y no es una apuesta aislada de un genio de 24 años. Los reportes muestran que un titán tradicional como Morgan Stanley también ha respaldado a Core Scientific con otros $1.000 millones. Parece que Wall Street ha entendido el juego, ¿no? Totalmente. Para el mercado tradicional, la electricidad pura y dura, junto con una conexión estable a la red nacional, se han convertido en activos tangibles, mucho más valiosos y fáciles de tasar que la propia producción potencial de Bitcoin. Tiene sentido. Si una de estas empresas mineras decide alquilar una parte de sus naves industriales y su potencia eléctrica para que otros procesen modelos de inteligencia artificial, lo que consiguen son contratos a largo plazo con flujos de caja inmensamente estables. Ingresos fijos. Claro, es un modelo predecible que les quita de encima la presión de la volatilidad del precio del Bitcoin o los quebraderos de cabeza sobre la dificultad de la red minera. Básicamente, estamos siendo testigos en tiempo real de la fusión física de las dos industrias tecnológicas más potentes del siglo XXI. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la convergencia entre la IA y el mundo cripto no se limita únicamente a naves industriales, hardware y refrigeradores gigantes. Para nada. Está aterrizando de lleno en el software y en la economía del día a día. Esta misma semana hemos presenciado el lanzamiento de la versión GPT 5.4. Esto ya no es un simple chat. Viene con capacidad nativa para usar ordenadores de forma autónoma y un contexto de procesamiento brutal de 1 millón de tokens. Una barbaridad. Y en paralelo, empiezan a sonar con fuerza desarrollos como el protocolo A402. Para ponerlo en perspectiva, y sin ponernos demasiado técnicos, pensemos en este protocolo A402 como si fuera una especie de tarjeta de crédito nativa o un peaje digital integrado, diseñado exclusivamente para que las máquinas y los algoritmos puedan pagarse entre sí en cuestión de milisegundos. Las famosas transacciones máquina a máquina. Exacto. Todo este caldo de cultivo está sentando las bases reales para las Zero Human Companies, es decir, empresas que prometen operar modelos de negocio íntegros de principio a fin sin tener a un solo ser humano en nómina, gestionadas íntegramente por redes de agentes autónomos. Y para que esas empresas sin humanos puedan funcionar, esos agentes autónomos necesitan transaccionar y mover valor a la velocidad de la red. Aquí entra un estudio recentísimo del BPI que aporta un dato absolutamente revelador y que nuestro documento de estrategia subraya en rojo. A ver. Los agentes de inteligencia artificial prefieren por defecto operar con Bitcoin y redes descentralizadas antes que interactuar con el dinero fiduciario o los bancos tradicionales. Ojo a esto. Y esto no tiene nada que ver con ideologías, anarquismo financiero o filosofías cypherpunk. Para un algoritmo es una cuestión de eficiencia gélida y pura. Claro, el algoritmo no tiene sentimientos políticos. Exacto. El sistema bancario humano está lleno de fricciones intolerables para un software. Tiene horarios de apertura, cierra los fines de semana, hay festivos nacionales, fronteras jurisdiccionales y procesos de liquidación que pueden tardar días. Es que para una IA esperar 2 días a que un banco liquide una transferencia es como esperar un siglo. Un agente de IA que opera en milisegundos a nivel global no puede esperar al lunes para que se liquide un pago. Por tanto, redes como la de Bitcoin actúan como una capa de liquidación nativa de Internet, abierta 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin pedir permiso a nadie. Básicamente, el software está eligiendo su propio dinero. Es un cambio de paradigma que da un poco de vértigo si te paras a pensarlo. Sí, lo da. Pero mientras el software elige la eficiencia perfecta, en el mundo físico y humano, las cosas están bastante más revueltas y tensas. Para entender la foto completa hay que pasar al plano geopolítico y macroeconómico. Que viene cargado. Tenemos tensiones gravísimas en Oriente Medio, con la operación Epic Fury entre Estados Unidos e Irán acaparando todas las portadas. Es una situación que ha escalado hasta el punto de que el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha tenido que lanzar comunicados oficiales de emergencia. Sí, para calmar las aguas. Para asegurar a los mercados globales la estabilidad de su sistema bancario en medio de ataques con drones y misiles.
Por otro lado, y cambiando de continente, vemos una situación paradójica en Estados Unidos. El Pentágono ha declarado oficialmente a la empresa Anthropic, los creadores del famoso modelo de IA Cloud, como un riesgo de cadena de suministro. Una etiqueta bastante dura. Y digo paradójica porque, al mismo tiempo, los reportes militares indican que el propio ejército sigue utilizando esas mismas herramientas de Anthropic en sus operaciones diarias. Evidentemente, al repasar estos informes, hay que dejar claro a la audiencia que aquí mantenemos una postura completamente imparcial. Por supuesto. No tomamos partido en debates políticos o bélicos. Simplemente analizamos cómo estos eventos globales impactan en el sentimiento del inversor y en el movimiento del capital. Mantener esa objetividad es el único camino para no dejarse cegar por el pánico. Y lo que nos muestran los datos duros frente a todo este miedo geopolítico es una resiliencia institucional verdaderamente asombrosa. Es verdad. Cuando hay ruido de sables o crisis diplomáticas, el inversor minorista suele entrar en pánico y vender. Sin embargo, el capital institucional está haciendo exactamente lo contrario. Está absorbiendo toda esa oferta del mercado de forma implacable. Comprando el miedo. Exacto. Las grandes ballenas corporativas no se inmutan. Ahí tenemos a MicroStrategy, añadiendo otros 3.015 bitcoins a su tesorería sin pestañear. Pero el termómetro real del dinero institucional lo marcan los ETFs al contado. Que no paran. No paran. En medio de una de las semanas con mayor tensión geopolítica del año, estos instrumentos lograron atraer más de 1.100 millones de dólares de flujo neto en apenas 3 días de negociación, sumando unos 1.700 millones en la semana completa. Esto es una señal clarísima de que el capital a gran escala ya no ve esto como un experimento especulativo, sino que lo está utilizando como una reserva de valor a largo plazo, creando un suelo muy robusto. Es una pasada ver esa divergencia entre el miedo en las noticias y la agresividad en las compras institucionales. Y a todo esto se le suma el pantano regulatorio, que sigue dejando movimientos muy mixtos. Como siempre. Por un lado, vemos un bloqueo monumental en el Congreso estadounidense con la ley criptoestancada, mientras la SEC sigue presionando y enviando a la Casa Blanca su plan para encajar a martillazos las criptomonedas dentro de las leyes de valores tradicionales. Que no encajan ni a tiros. Pero bueno. Ni de broma. Aunque por otro lado, también se van cerrando culebrones legales del pasado, como ese acuerdo al que ha llegado Justin Sun con la SEC para pagar $10 millones y zanjar sus litigios. Por fin. Sí. Sin embargo, dejando a un lado a los reguladores y las multas, hay un riesgo muchísimo más terrenal que sigue afectando a las instituciones y al usuario de a pie. La seguridad. La seguridad. Madre mía, esta semana ha sido un recordatorio durísimo de la vulnerabilidad de los sistemas y, sobre todo, del factor humano. Totalmente. Empezando por el fraude masivo en Venezuela. Hablamos de una filtración catastrófica en la aplicación Crece que ha dejado expuestos los datos financieros y personales de 6 millones de usuarios. Y esto sucede solo días después de un desastre similar en otra plataforma llamada Cachea, que comprometió la friolera de 79 millones de registros. Es una barbaridad de datos expuestos. Cuando ocurren estas brechas sistémicas de datos, se abre la puerta grande a campañas de suplantación de identidad y estafas masivas. Esos hackeos a bases de datos centralizadas son graves, pero nos recuerdan un problema muy clásico de la ciberseguridad corporativa. Sin embargo, el informe que realmente llama la atención en nuestro análisis de estrategia por sus implicaciones es el robo gubernamental en Estados Unidos. ¿De película? Totalmente. El arresto del hijo de un contratista federal por robar 46 millones de dólares en criptomonedas directamente de las reservas controladas por el servicio de alguaciles, los US Marshals. Fíjate en la ironía. Ya te digo. La propia agencia encargada de confiscar activos ilícitos es saqueada desde dentro. Esto subraya los inmensos retos de custodia que existen cuando se combinan infraestructuras críticas del Estado con proveedores externos. En el momento en que hay demasiadas manos humanas gestionando claves privadas, la cadena de responsabilidad se diluye y surgen vulnerabilidades que no tienen nada que ver con la criptografía, sino con la gestión humana de los accesos. Totalmente. El factor humano es siempre el eslabón más débil. Y a veces la vulnerabilidad ni siquiera requiere un plan sofisticado de infiltración como el de los Marshalls, sino un simple y llano error de atención un martes por la tarde. El caso del influencer conocido en redes como Silly Tuna es una advertencia para no dormir tranquilo. Es un caso dolorosísimo.
Ha perdido la barbaridad de $24 millones en tokens debido a un ataque de envenenamiento de direcciones. Para quien nos escucha y no esté muy familiarizado con el término, el envenenamiento de direcciones es una trampa psicológica brutal. Básicamente, un atacante envía una cantidad minúscula de criptomonedas desde una dirección falsa que visualmente se parece muchísimo a una dirección legítima que usas a menudo. Compartiendo los mismos caracteres al principio y al final. Exacto. El objetivo del atacante es que esa dirección falsa quede registrada en tu historial de transacciones, esperando pacientemente a que un día tengas prisa. Y ese es el momento en el que la custodia personal, que es la gran promesa de la descentralización, se convierte en su mayor talón de Aquiles de cara a la adopción masiva. Sin duda. En este caso específico, es fundamental entender que no hubo ningún fallo en el código subyacente de la blockchain. No se rompió la seguridad de Ethereum, no se hackeó ningún contrato inteligente complejo. Simplemente falló el ser humano. El error de siempre. La víctima acudió a su historial de transacciones, vio una dirección que le resultaba familiar a simple vista, la copió y la pegó sin verificar meticulosamente cada uno de los caracteres del medio. Los ciberdelincuentes saben perfectamente que el cerebro humano está diseñado para buscar atajos visuales y explotan esa pereza cognitiva. Juegan con nuestra mente. Es un recordatorio carísimo y doloroso de que ser tu propio banco te da una libertad absoluta, pero exige un nivel de rigor y atención operativa casi militar. No hay un número de atención al cliente al que llamar para revertir la transacción si te equivocas al copiar y pegar. Ni un seguro de depósitos que te salve. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, mineros transformando naves para la inteligencia artificial, software y agentes autónomos demandando operar en Bitcoin, un tablero geopolítico en llamas mientras los institucionales compran todo lo que se mueve a través de ETFs y unas brechas de seguridad millonarias. Es mucha información junta. Lo es. Es el momento perfecto para abrir de par en par nuestro documento de análisis de estrategia y traducir todas estas narrativas en movimientos reales de mercado, identificando los niveles técnicos que resultan verdaderamente útiles para posicionarse de forma inteligente. Pasando directamente al plano técnico y estratégico, el documento es muy claro a la hora de filtrar el ruido. El sentimiento macro del mercado actual se define oficialmente como neutral alcista. Neutral alcista, ¿vale? Sí, fundamentado en una resiliencia estructural envidiable. Es verdad que si miramos el corto plazo, el sentimiento general en redes y medios sigue estancado en terreno neutral o incluso pesimista. Al fin y al cabo, venimos de 5 meses con cierres de velas mensuales en rojo, y el peso psicológico de los conflictos armados globales pasa factura. Lógico, la gente se asusta. Sin embargo, el núcleo duro del precio de Bitcoin está mostrando una solidez que sorprende. Se observó recientemente cómo esa corrección agresiva que llevó el precio a visitar la zona de los $66.000 fue un espejismo fugaz. Visto y no visto. El mercado ni siquiera se detuvo a pensar. Encontró compras masivas, formó un soporte sólido casi de inmediato y propulsó un rebote fortísimo que llegó a superar la barrera de los $73.000 en un rally intradía fulgurante, para luego pasar a una fase de consolidación más calmada. Esos famosos latigazos o rebotes ultrarrápidos son precisamente los que dejan fuera de juego a quienes intentan adivinar el suelo exacto del mercado esperando para comprar más barato. Al mirar las métricas técnicas del documento, se marcan niveles críticos y muy específicos en las medias móviles que no se deben perder de vista, ¿verdad? Correcto. Si evitamos la obsesión por el precio exacto al milímetro y entendemos los conceptos de soporte y resistencia dinámicos, la estrategia se vuelve mucho más clara. A ver, danos niveles. A corto plazo, el suelo de cristal que mantiene la estructura alcista inmediata es la media móvil simple de 7 periodos, la famosa SMA7, que actualmente gravita en torno a la zona de los $68.023. $68.023, vale. Mientras el precio logre mantenerse surfeando por encima de ese nivel, los toros mantienen el control a corto plazo. Ahora bien, el verdadero muro psicológico y técnico a derribar por la parte superior se encuentra en la media móvil de 50 periodos, la SMA50. ¿Dónde la tenemos? Se sitúa cerca de los $76.271. Cruzar esa frontera con un volumen de transacciones real confirmaría sin dudas un cambio de tendencia macro a medio plazo. Interesante. Por lo tanto, la recomendación oficial extraída del documento de estrategia no deja lugar a dudas. Acumulación selectiva en episodios de debilidad.
Que traducido al comportamiento diario significa tener la sangre fría y la paciencia para aprovechar las caídas puntuales. Eso es. Implica entrar al mercado cuando el precio retrocede y se acerca a esa franja de los $70.500. Pero siempre, y esto es innegociable, estableciendo un límite de pérdida, o stop loss, estricto, justo por debajo de la zona de soporte de los $68.000 que comentabas. Fundamental no saltarse esa regla. No se pueden dejar posiciones flotando a la deriva esperando un milagro si la tendencia cambia de golpe. La idea central es acumular, hacer hold y proteger el capital en activos con muchísima liquidez. Pero claro, el ecosistema no acaba en Bitcoin. Al observar las dinámicas de las altcoins y las redes de capa 1, se notan movimientos interesantes. Ecosistemas como Solana, Ethereum y Avalanche han demostrado capacidad para rebotar con fuerza tras los últimos sustos del mercado. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general de las redes alternativas, el análisis de estrategia lanza una advertencia que conviene escuchar con atención. Cuéntame. Ha salido a la luz un estudio técnico exhaustivo que desnuda ciertas vulnerabilidades estructurales y fallas en los mecanismos de consenso de las denominadas blockchains de alta velocidad, Cuidado ahí. apuntando a redes como Solana, Aptos o Algorand. Lo que se percibe al analizar las discusiones entre desarrolladores puros es un cambio de mentalidad radical. El debate está abandonando la obsesión por el marketing de la velocidad extrema y la cantidad de transacciones por segundo. Ya no importa tanto lo rápido que vayas. La prioridad ahora es garantizar la consistencia absoluta y la inmutabilidad de la red bajo estrés. Frente a este panorama tecnológico incierto, la postura recomendada respecto a las altcoins es mantener la exposición alcista, sí, pero con una cartera altamente diversificada. Sentido común. En tiempos de correcciones técnicas y alta volatilidad, la preservación del capital debe primar siempre sobre la búsqueda de retornos espectaculares en ecosistemas volátiles. En otras palabras, no jugarse toda la cartera a una sola red por muy rápido que prometa confirmar las transacciones. Porque si hay un fallo de consenso, la caída no tiene paracaídas. Bien, para ir poniendo el broche a este análisis profundo, vamos a recapitular y condensar todo lo hablado en las 3 ideas clave de la semana. Perfecto. Esas que deben quedar grabadas a fuego en la mente de cualquier analista o inversor de nuestra comunidad. La primera gran conclusión es, sin duda, la materialización física de la unión entre el mundo cripto y la inteligencia artificial. Esa es la base. La gigantesca infraestructura de minería de Bitcoin está mutando ante nuestros ojos para transformarse en la columna vertebral energética y física que necesitan los modelos de inteligencia artificial para funcionar a escala global. Los mineros han descubierto que su acceso privilegiado a la energía es su activo más valioso. La segunda gran clave de la semana es el brutal choque de trenes entre la convicción institucional y el pánico macroeconómico. Efectivamente. Mientras vemos que la inestabilidad geopolítica y los conflictos armados siembran terror a corto plazo, provocando ventas impulsivas en el mercado minoritario, el dinero institucional sigue un guión completamente distinto. Ellos a lo suyo. A través de corporaciones y del apetito insaciable de los ETFs, el gran capital sigue acumulando reservas, construyendo un piso de mercado estructuralmente mucho más sólido que en ciclos anteriores. Y la tercera y última idea esencial es que, por mucha innovación que haya, la tecnología no sirve de nada sin rigor humano. Los robos multimillonarios a agencias gubernamentales por malas prácticas de custodia, los desgarradores hackeos por copiar y pegar mal una dirección, y el debate sobre la estabilidad de las redes rápidas dejan una lección clara. Muy clara. La seguridad impecable sigue siendo el obstáculo definitivo para lograr la tan ansiada adopción masiva. Esto plantea una pregunta importante, un ejercicio mental fascinante para reflexionar tranquilamente durante el fin de semana, para todos los que nos escuchan. A ver esa reflexión. Si proyectamos la trayectoria de las noticias de hoy hacia el futuro, si los agentes autónomos de inteligencia artificial terminan por convertirse verdaderamente en los principales actores económicos del planeta, gestionando flujos de capital masivos, ¿Vale? y sabiendo que estos algoritmos prefieren, por pura lógica de código, liquidar sus transacciones a través de Bitcoin por ser instantáneo y sin permisos, ¿qué papel y qué utilidad real les va a quedar a los bancos tradicionales y al dinero fiduciario en una economía futura donde los seres humanos ya no sean los encargados de tomar las decisiones de pago en el día a día? Es una reflexión que da verdadero vértigo y que sin duda alguna va a marcar los debates tecnológicos de la próxima década. Pero por ahora el trabajo es navegar el presente con cabeza fría.
Queremos agradecer enormemente el tiempo y la atención prestada a lo largo de este análisis. Ha sido un placer. Hay que recordar siempre la regla de oro. Es fundamental gestionar el riesgo de forma meticulosa, asegurar cada posición operada utilizando stop loss adecuados y, sobre todo, no dejarse arrastrar por el ruido y la volatilidad emocional del corto plazo. Invitamos a toda la audiencia a seguir firmemente conectados a la criptonave. La próxima semana estaremos de vuelta con más desgloses incisivos, el mejor análisis de la actualidad y nuevas actualizaciones de nuestra estrategia para entender sin filtros hacia dónde sigue fluyendo el capital. Hasta la próxima. Un saludo a todos.